Durante cientos de años antes del siglo XX, la guerra había cambiado muy poco, con las mejoras en la tecnología de armas que surgieron siendo incrementales y lentas en establecerse. Sin embargo, con la revolución industrial de mediados a finales del siglo XIX y los avances meteóricos en ciencia y tecnología que vinieron con ella, en el lapso de unas pocas décadas, la guerra cambió hasta volverse irreconocible. Nuevas armas, que una vez fueron el material de ciencia ficción de autores como Jules Verne o Herbert George Wells, como los submarinos y aviones, ahora se estaban materializando, y con ellos, el número de formas de matar en la guerra se disparó, resultando en las brutales fábricas de muerte que fueron las líneas del frente de la Gran Guerra entre 1914 y 1918. En este episodio, vamos a examinar el desarrollo y uso de solo 5 de la miríada de armas mortales que surgieron durante la Primera Guerra Mundial. Bienvenidos a Guerras del Mundo. ...23 de marzo, 1918. Eran las 7:18 a.m. cuando los ciudadanos de la capital francesa encontraron la madrugada sacudida por el sonido de una explosión dentro de su metrópolis. Unos 15 minutos después fue seguido por otro, y rápidamente se dieron cuenta de que estaban bajo ataque. Con las líneas del frente tan lejos, los ojos naturalmente se volvieron hacia el cielo en busca de bombarderos alemanes o dirigibles Zeppelin que arrojaban su carga mortal. A pesar del cielo despejado, la ciudad seguía siendo golpeada. Solo después de que se apagaron los incendios y se descubrieron fragmentos de proyectiles explotados, la gente de París descubrió la aterradora verdad, que los alemanes habían desarrollado un cañón de artillería de ultra largo alcance que podía alcanzar su capital desde mucho más allá de las líneas del frente. Para 1915, las primeras fases cambiantes de la Gran Guerra concluyeron, con ambos bandos atrincherándose para defender los territorios que mantenían. Las siguientes ofensivas, que requerían tiempo para planificar y preparar, a menudo resultaban en ganancias mínimas, si es que había alguna. Con la infantería incapaz de hacer algún avance significativo sin sufrir bajas excepcionalmente pesadas, la artillería tomó una importancia como nunca antes, y millones de proyectiles caían sobre las líneas enemigas, con la intención de pulverizar al enemigo hasta convertirlo en polvo para permitir un avance. La necesidad de un mayor poder destructivo en el campo de batalla también llevó al desarrollo de cañones de artillería aún más grandes, y se necesitaban con urgencia. Como una especie de solución temporal, fabricantes de armas como la empresa alemana Krupp comenzaron a reutilizar sus grandes cañones navales para uso terrestre, particularmente después de la batalla de Jutlandia el 31 de mayo, 1916, que vio a la flota de batalla alemana superada en número derrotada por los británicos y los supervivientes quedaron en gran medida confinados al puerto por el resto de la guerra. Así, al archivarse los planes para más miembros de la clase de acorazados Bayern de la Marina alemana, los cañones destinados al buque se adaptaron para el frente occidental, montándolos en vagones de ferrocarril por su gran tamaño. Con aproximadamente 37 metros o 36.8 metros de longitud, el cañón era significativamente más largo que cualquier pieza de artillería existente, esto siendo crucial para alcanzar la alta velocidad de salida necesaria para impulsar los proyectiles a un rango planeado de más de 100 kilómetros o 99.7 kilómetros. El proyecto se llevó a cabo con la mayor secrecía hasta que estuvo listo para ser desatado contra las potencias de la Entente, pero en lugar de ser utilizado contra las posiciones masivas del ejército británico o francés, se decidió usar el arma para apuntar a la capital francesa desde detrás de las líneas alemanas, con la esperanza de que desmoralizaría lo suficiente a los parisinos para exigir a sus líderes que buscaran la paz. Siendo un cañón naval, 80 marineros de la Marina Imperial Alemana, experimentados en su uso, fueron reclutados para operarlo desde su posición cerca de Crêpes, al noreste de la ciudad.
Los proyectiles tenían un alcance en la región de 120 kilómetros o 75 kilómetros y tardó mucho en llegar a su objetivo comparado con la artillería estándar de entonces. El proyectil estuvo en vuelo tanto tiempo que los artilleros tuvieron que tener en cuenta la rotación de la Tierra al apuntar, algo que les requería usar una fórmula matemática concebida, algo irónicamente, por el matemático francés Gustave Gaspard Coriolis, quien nació en París en 1792. El cañón podía disparar 65 rondas antes de que su cañón necesitara ser reemplazado. El desgaste de cada proyectil de 106 kilogramos o 106.5 kilogramos era tan grande que cada ronda siguiente tenía que ser ligeramente mayor en diámetro que la última. Esto para asegurar un sellado adecuado cuando se cargaba el proyectil. Por lo tanto, las 65 rondas debían dispararse en una secuencia específica. En total, alrededor de 350 proyectiles fueron disparados por el Cañón de París durante su vida operativa, siendo el más notable el proyectil que golpeó la iglesia de Saint-Gervais y Saint-Protais en Viernes Santo, causando el colapso del techo. Alrededor de 250 parisinos fueron asesinados por el arma antes del final de la guerra. Es difícil imaginar el rápido avance de la tecnología de aviación debido a las demandas de la Gran Guerra. Cuando consideras que en el verano de 1914, incluso las aeronaves más avanzadas eran básicamente solo planeadores motorizados que apenas podían llevar a un piloto y un observador a los cielos. Se vuelve más fácil de apreciar cuando solo 4 años después, ambos lados estaban desplegando la primera generación de bombarderos de largo alcance con varios motores capaces de lanzar bombas sobre ciudades enemigas a cientos de millas de distancia. Alemania había sido durante mucho tiempo pionera en grandes aviones, conocidos como Riesenflugzeug, o aviones R, sin querer perderse la nueva tecnología. El fabricante alemán de dirigibles, Ferdinand von Zeppelin, comenzó a trabajar en su propio avión de largo alcance, impulsado por un premio ofrecido por el periódico británico The Daily Mail en 1913, que ofrecía 0 kilogramos, que es aproximadamente 1.4 millones de libras o 1.7 millones de dólares en la moneda de 2024 a la primera persona que volara sobre el Océano Atlántico. La investigación se extendió a aviones militares un año después, y en 1917 Zeppelin Starken inició el trabajo en el R-6. Aunque su construcción era típica de los aviones de la época, compuesta principalmente de madera y tela, las dimensiones del R-6 lo convirtieron en un Goliat de los cielos en aquel tiempo, e incluso era más grande según los estándares de la Segunda Guerra Mundial. Un biplano con una envergadura de 42.06 metros y 12.7 centímetros y una longitud de 22 metros y 15.24 centímetros, tenía una velocidad máxima de solo 135.2 kilómetros por hora, con una resistencia de más de 7 horas, aunque su alcance máximo era solo de 899.2 kilómetros. Para referencia, un Avro Lancaster de la Segunda Guerra Mundial era 61 centímetros más corto en longitud, mientras que un Boeing B-29 Superfortress tenía una envergadura solo 61 centímetros más larga. El R-6 llevaba una tripulación de 7 a 9 dependiendo de los requisitos de la misión, e incluía posiciones defensivas de armas en la nariz, el dorso y el vientre. Algunas aeronaves tenían 2 posiciones de armas extra en las alas, operadas por los mecánicos de motores. El R-6, inusual para su época, tenía una cabina cerrada para los 2 pilotos, el navegante y el operador de radio, incrementando su comodidad y eficiencia. Aunque las posiciones de las armas todavía estaban expuestas tanto a los elementos como al fuego enemigo. La capacidad de carga de bombas estaba en el rango de 185.5 kilogramos o 2.000 kilogramos, una carga devastadora para aviones de la época de 1917. Dado su enorme tamaño y rendimiento mediocre, no solo el R-6 era extraordinariamente exigente de volar, dejando a los pilotos exhaustos, sino que también era vulnerable a la intercepción enemiga, por lo que principalmente se volaba en misiones nocturnas. Una vez más, mostrando lo avanzado del concepto del avión, su navegador frecuentemente era asistido por un dispositivo que enviaba una señal a una estación en tierra,
la cual usaba equipos de localización para determinar su posición, que después podía ser enviada de vuelta a ellos. A pesar de su alcance, potencia y tecnología, el R-6 afortunadamente solo jugó un papel simbólico en la guerra. Se construyeron solo 56, pero realizaron incursiones hasta Londres, la capital británica. Nuevamente, prediciendo de forma inquietante lo que vendría en la próxima guerra, la letalidad del R-6 se puede ver en los cimientos que estableció para lo que estaba por venir. Aunque la guerra submarina no era un concepto nuevo en 1914, al igual que con los aviones, las demandas de la Gran Guerra vieron evolucionar la tecnología y las tácticas a un ritmo sin precedentes, consolidando el lugar del sistema de armas en la guerra moderna para siempre después. A pesar de la notoriedad de los U-boats alemanes y los anales de la historia, la Marina Imperial Alemana fue en realidad un poco más lenta que sus rivales en adoptar submarinos de combate, con sus primeros tipos operativos basados en diseños construidos por Krupp para exportar a la Marina rusa. Con la era del Imperio aún en pleno apogeo, la almirantía alemana quería una gran flota de acorazados para proyectar su poder y prestigio. Pero muy rápidamente en la guerra se dieron cuenta de que no podían igualar la supremacía numérica de las marinas de la Entente. Pero sus submarinos U-boot, esa es otra historia. Aunque carecían del prestigio de los acorazados, estas pequeñas y económicas embarcaciones pudieron infligir daños dolorosos incluso a la Marina Real, que una vez se consideró una fuerza imparable en el mar. Lograron interrumpir el flujo de suministros a las fábricas armadas de Gran Bretaña, capturando o hundiendo barcos de carga que transportaban materiales de guerra vitales, lo que resultó en escasez de municiones y equipo en el campo de batalla, convirtiéndolos en verdaderas armas estratégicas decisivas. Por ende, los alemanes rápidamente adoptaron los U-boats como su as en el mar. La clase tipo U-30 y uno de U-boats era bastante típica de los diseños prebélicos tardíos, y era una evolución del tipo 27 anterior, con mejoras en el sistema de propulsión basadas en la experiencia adquirida en los tipos anteriores. Los U-30 y uno tenían una longitud de 64.7 metros o 64.6 metros, y estaban impulsados por un par de motores diésel de 1825 caballos de fuerza en la superficie, que podían propulsarlo a una velocidad máxima de 16.5 nudos con bunkerage para un rango superior a 0 kilómetros. Al sumergirse, los motores diésel se apagaban y eran sustituidos por eléctricos, disminuyendo la velocidad máxima a cerca de 10 nudos y un alcance alrededor de 128 kilómetros náuticas. En cuanto al lado comercial de las cosas, el tipo U-30 y 1 contaba con 2 tubos de proa y 2 de popa para torpedos de 51 centímetros con 4 que se llevaban cargados en los tubos y 2 recargas disponibles para los tubos delanteros. También llevaba un cañón de cubierta, ya sea en las clases de 88 milímetros o 105 milímetros. Estos eran más confiables que los torpedos de guerra tempranos, a menudo poco fiables. Bajo las reglas de premio contra barcos mercantes, que exigían advertencia e inspección de carga antes de hundirlos para verificar su legitimidad, los cañones de cubierta eran perfectos para prevenir que las tripulaciones mercantes se resistieran. Solo se construyeron 11 tipo U-31 y en papel no parecían particularmente especiales. De hecho, conforme la guerra progresaba, todos los bandos producían diseños cada vez más impresionantes. Sin embargo, lo que hace que el tipo U-31 sea digno de esta lista es el hecho de que fueron el montaje de los ases de los U-boat de la Gran Guerra. De los 5 U-boats con mayor puntuación de todo el conflicto, 4 de ellos eran miembros de la clase con el U-boat SMU-30 y 5 al que se le atribuye el increíble hundimiento de 220 barcos aliados de diversos tamaños y tipos. Un tonelaje bruto de 505.121 toneladas, mientras que juntos, los tipo U-30 y 1 hundieron 1.198.139 toneladas de envío. Estas eran cifras increíbles para una clase tan pequeña de U-boats. Sin embargo, se debe señalar que su éxito se debió tanto a la falta de preparación por parte de las marinas de las potencias de la Entente para combatir a los U-boats como a la habilidad de sus tripulaciones, particularmente al inicio de la guerra.
Los miembros de esta clase de U-Boat pagaron un alto precio por su éxito, perdiendo 7 antes del fin de la guerra debido a las mejores tácticas para contrarrestar su amenaza. El inventor nacido en América, Hiram Maxim, fue un verdadero emprendedor de la revolución industrial del siglo XIX. Desde trampas para ratones hasta bombas impulsadas por vapor, inventó, patentó y comercializó sus innovaciones en busca de una fortuna e incluso afirmó que le ganó a Thomas Edison en la invención de la bombilla. Posteriormente, en la Exposición de París de 1881, le sugirieron que si quería hacer fortuna, debería inventar algo que facilitara a los europeos eliminarse entre sí, dado que parecía ser un entretenimiento que les gustaba. Aunque no era exactamente un armero, sin embargo, puso su genio en la tarea después de probar un rifle, durante el cual el retroceso casi lo derriba, comenzó a contemplar formas en que esta fuerza podría ser aprovechada para aumentar la tasa de fuego. Después de una serie de experimentos, Maxim pasó a crear el primer sistema de disparo operado por retroceso, que sentó las bases para todas las ametralladoras modernas de disparo rápido. La ametralladora Maxim fue adoptada rápidamente por los británicos en 1883 para su uso en el control de su vasto y a menudo volátil imperio. En servicio con los británicos, el arma demostró ser decisiva para sofocar levantamientos, y fue instrumental en la Segunda Guerra Bóer, en el sur de África, entre 1899 y 1902. Este éxito no pasó desapercibido en Berlín, y el gobierno alemán pronto expresó su entusiasmo por adoptar su propia versión del arma. Así, el fabricante alemán Ludwig Lever firmó un contrato con Maxim para producir la ametralladora bajo licencia, y al hacerlo, cumplió la promesa a Maxim de que podría ganar dinero con algo que permitía a los europeos matarse entre sí. Para cuando se completó la producción bajo licencia, los alemanes habían procedido a modificar y producir un tipo mejorado, apodado la MG-08. Con munición, repuestos y un tanque de agua para enfriar el cañón durante el disparo, la MG-08 era un arma pesada con un peso superior a las 63.5 kilogramos. Por lo tanto, inicialmente se limitó a vagones de tren y camiones, o posiciones defensivas preparadas donde su tasa de fuego de más de 500 rondas por minuto resultó devastadora en el campo de batalla y significó que los contraataques podrían ser repelidos rápidamente. La letalidad de la M8 y sus homólogas, como la ametralladora británica Vickers, fueron uno de los factores clave por los que, en lugar de que la guerra terminara en Navidad de 1914, se convirtió en un estancamiento, ya que ambos lados se atrincheraron para escapar del alcance de las ametralladoras. Con miles de MG-08S producidas, las líneas alemanas estaban listas para los frecuentes asaltos de infantería de la primera mitad de la guerra. En preparación para la batalla del Somme, el ejército británico intentó destruir las posiciones de las ametralladoras alemanas usando artillería, pero este bombardeo resultó ineficaz y las MG-08S fueron responsables de un gran número de los 58.000 muertos o heridos que sufrió el ejército británico solo en el primer día. La efectividad de la M8 solo aumentó a medida que avanzaba la guerra, con la introducción de una versión más ligera y móvil que podía ser llevada por un equipo de 2 hombres con sus tropas avanzando a medida que abandonaban sus trincheras, permitiéndoles ser utilizadas para ayudar a asaltar una posición enemiga o para mantener un territorio recién tomado contra un contraataque. Apodada la MG-0815, esta variante más ligera se convirtió muy rápidamente en la ametralladora estándar alemana y se produjeron más de 130.000 unidades. Los pilotos alemanes también adoptaron el arma, ya que el frío del vuelo les permitía omitir la chaqueta de agua usada para enfriar el cañón. En 1918 se probó una versión refrigerada por aire para la infantería en pequeñas cantidades, buscando un arma más móvil. Apodada la MG-0818, contaba con un cañón más pesado para reducir el problema del sobrecalentamiento y que podía ser cambiado rápidamente en el campo por uno nuevo si alguna vez lo hacía. Este diseño no fue un éxito, pero sería adoptado por diseños de ametralladoras más nuevos después de la guerra, como la legendaria MG-42. Con tantas producidas, un gran número de ellas inevitablemente se encontraron al servicio de otros ejércitos, y se utilizaron ejemplos durante la Guerra Civil Rusa, la Guerra Civil China
y las guerras sino-japonesas. Su diseño también influyó directamente en una serie de diseños de ametralladoras de posguerra que sirvieron en la Segunda Guerra Mundial, y en algunos casos, más allá. Illinois, Estados Unidos, 1874. Joseph Glidden era un granjero que criaba ganado para los lucrativos mercados de carne de Chicago. Pero tenía un problema. Para contener a sus bestias, tenía que acordonar enormes áreas de tierra con alambre. Simplemente no era práctico hacerlo con cercas. Sin embargo, los animales grandes a menudo rompían el alambre y se escapaban, perdiendo ingresos y causando problemas con los vecinos. Mientras investigaba formas de prevenir esto, se le ocurrió la idea de incorporar protuberancias afiladas en la longitud del alambre. Estos se crearon con 2 hilos de alambre entrelazados conectados a intervalos regulares por puntas de metal retorcidas y afiladas. La idea era lo suficientemente simple. Si la vaca se rozaba contra el alambre, recibiría un pinchazo agudo para disuadirla de ejercer más presión. Si la vaca seguía empujando la púa, su piel podría cortarse y el dolor la haría retroceder. El alambre de púas de Glidden revolucionó la industria del ganado en los Estados Unidos y más allá, pero él no podría haber sabido entonces que su innovación traería tanta miseria y sufrimiento a millones de hombres más de 40 años después. Puede que no haya sido el arma más avanzada en esta lista, pero la efectividad del alambre de púas durante la Primera Guerra Mundial no puede ser subestimada. Era barato de producir, pero brutalmente efectivo para detener o incluso detener un ataque enemigo. Y junto con la ametralladora y la artillería, fue uno de los factores clave en la creación del estancamiento que definió los combates de la Primera Guerra Mundial. El alambre de púas no solo obstaculizaba el camino de la infantería, sino que también provocaba cortes en los soldados que, ante la escasa higiene del campo de batalla, podían derivar en enfermedades que los incapacitaban para luchar, incluso si sobrevivían a la batalla. Aún así, el uso del alambre de púas como arma no era nuevo en 1914, ya que los manuales del ejército británico instruían sobre su despliegue defensivo desde 1888. Durante la Gran Guerra, parecía que lo único que podía crecer adecuadamente en el espacio devastado entre las trincheras, conocido como Tierra de Nadie, era la cantidad de alambre de púas colocado allí. A veces, las fábricas no podían satisfacer la demanda, incluso operando al máximo. Se estimó que para 1918 se había colocado suficiente alambre de púas como para rodear la Tierra 40 veces. En algunas áreas, era tan espeso que se decía que bloqueaba el sol cuando estaba bajo en el horizonte en la madrugada y al final de la tarde. El alambre de púas generalmente se colocaba en largas tiras en zigzag o en cinturones paralelos a las trincheras, y a menudo en varias filas. Algunos obstáculos de alambre eran un poco más altos que la rodilla y estaban destinados a hacer tropezar y luego atrapar a los atacantes, mientras que las barreras más robustas a veces tenían 6 pies de altura o incluso más para disuadir los asaltos frontales. No era raro que las tropas dejaran deliberadamente una apertura en la línea. La idea era que una fuerza enemiga podría intentar atravesar la apertura, momento en el cual serían abatidos por una ametralladora oculta, un francotirador o una mina terrestre. Los equipos encargados de poner o cortar alambre de púas enemigo a menudo trabajaban bajo el amparo de la oscuridad en Tierra de Nadie. Pero siguió siendo uno de los trabajos más mortíferos de la guerra. El fuego de artillería se usaba para intentar destruir los obstáculos de alambre de púas con resultados mixtos. Para mediados de la guerra, un juego de cortadores de alambre era una herramienta esencial para un soldado, tan indispensable como sus botas. En algunos casos extremos, las tropas usarían los cuerpos de sus camaradas caídos ya enredados en el alambre para cruzar de manera segura. No fue hasta la llegada del tanque que el alambre de púas perdió gran parte de su efectividad, ya que estos behemoths de acero atravesaban la línea enemiga, abriendo un hueco para que la infantería siguiera. Sin embargo, sin una punta de lanza blindada, incluso para la infantería moderna, esta simple solución a un problema de un granjero de Illinois del siglo XIX para mantener su ganado en su campo sigue siendo un obstáculo mortal.